Acompáñeme a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 26. Primera de Juan 2, 18 al 26. Dice la palabra: hijitos, ya es el último tiempo. Hace 2000 años. Calcule cómo se siente ahora eso. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Han oído que el anticristo viene? Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. En la iglesia primitiva había un grupo de gente que engañaba, llamados los anticristos. Va a haber un anticristo, uno solito, en singular. Estamos esperando que venga ese anticristo. Pero dice también la palabra que a lo largo del tiempo han existido muchos anticristos. La gente, por ejemplo, ha denominado a mucha gente mala como anticristos a lo largo de la historia. ¿Conoce usted alguno de pronto? Ese es el anticristo. De repente, por ejemplo, Hitler, ¿no? Fue llamado un anticristo. Gente que le ha hecho mal a la humanidad. Sin embargo, estos anticristos operan al interior de la iglesia y el peligro es ese. Estos, específicamente estos gnósticos, estaban enseñando que Jesús no era Dios. Estaban enseñando que Jesús era un hombre común y corriente y que no tenía relación con el Padre. Hoy en día pasa igual. Muchas religiones, ¿cierto? Las vamos a ver algunas de esas. Están enseñando que Jesús no es Dios o están negando la Trinidad, aunque aquí no mencionan al Espíritu Santo directamente. Nosotros, por el testimonio de todo el texto bíblico, entendemos que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, y que hay una relación, como lo vemos aquí claramente, entre el Padre y el Hijo, que el que confiesa al Hijo confiesa al Padre y el que confiesa al Padre confiesa al Hijo. Pero había un grupo de gente engañando a la iglesia, diciéndoles que no, que ese Jesús que había venido no era el Cristo, simplemente un hombre sobre el cual vino el Espíritu de Cristo, que posó sobre él, lo capacitó para hacer lo que hizo, pero que cuando fue a morir se apartó de él. Porque ese Cristo no podía morir, era eterno. Pero no es lo que la Biblia enseña. Cristo es hombre, 100% hombre y 100% Dios. Amén. Se necesitaba que fuera 100% hombre para padecer como hombre, pero se necesitaba que fuera 100% Dios para redimirnos, porque solo Dios podía redimirnos. Así que los invito para que miremos lo que nos enseña la palabra y tengamos mucho cuidado, porque esto ocurre todo el tiempo, ha ocurrido desde hace 2000 años en la iglesia, ha venido ocurriendo, está ocurriendo y seguirá ocurriendo. Pero la palabra nos advierte, nos está haciendo una advertencia, diciéndonos: abran bien los ojos para que no sean engañados. Así termina el versículo 26. El engaño está, mis amados,
y está dentro de las iglesias. Vamos a aprender algo para aprender a discernir y a entender cómo funciona ese engaño. Bien, entonces el versículo 18 comienza diciendo: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cuándo se inició el último tiempo? El último tiempo se inició con la venida de Jesús. En ese momento se inicia el final de los tiempos. Nosotros siempre pensamos que el final de los tiempos va a ser por allá las últimas semanas de existencia del mundo, pero no. Según la Biblia, el final de los tiempos inició con la primera venida de Cristo y terminará con la segunda. Dice entonces también que va a haber un anticristo, como también el apóstol Pablo lo menciona en 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Él en la iglesia en Tesalónica les advirtió eso y les dijo que iba a venir un hombre, un ser, que iba a engañar al mundo entero, iba a someter al mundo entero y que muchos irían a caer en su engaño. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque ellos creían que ya había venido Cristo y que ya era el final de los tiempos, y el apóstol les tiene que decir: no, necesitamos que primero venga el anticristo. Antes de que venga Cristo, por segunda vez, se tiene que manifestar el anticristo. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, así lo llama el apóstol Pablo allí, al anticristo. El hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Estos anticristos, de los que estamos aquí hablando, ¿por qué no salió? Estos anticristos también se oponen, y aunque están en medio de la iglesia, uno diría: pues hombre, es que están en la iglesia, comparten con nosotros, leen la Biblia, cantan, adoran, pero según la palabra, ellos están en contra de las cosas de Dios. Vamos a ver si hay. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es haciendo referencia a lo que dice el texto: va a venir un anticristo. No ha venido, mis amados. Llegará cuando el Señor lo determine. Si nos toque verlo o no, no sabemos. Algunos dicen que quizás no nos toque verlos, otros dicen quizás nos toque conocer al anticristo. Pero sea como sea, nosotros estamos en Cristo. Y este texto finalmente nos lleva a tener una confianza firme en que no nos van a engañar, que los verdaderos hijos de Dios no podrán ser engañados. Versículo 19, hablando de estos hombres, dice la palabra, ya salió ahí, mire. Ya salió. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Vamos a mirar 3 características de estas personas llamadas anticristos que están en medio de la iglesia y que aquí la palabra nos los identifica con mucha claridad. Estas son las características de estos hombres. Primero, se apartan de la comunión. Segundo, niegan la fe. Y tercero, tratan de confundir a los fieles. En todas las iglesias llega alguien atraído por Satanás, llevado por Satanás, con una tarea: bregar a inculcar falsas doctrinas en el corazón de los hermanos. Como en la iglesia hay gente madura, pero también hay gente, bebés espirituales. Los que más riesgos corren son los bebés espirituales. Y es a esas personas que muchas veces a estos se dirigen. Ahora, se puede llevar 20 años en la iglesia y ser un niño en la fe. Porque no se trata de cuánto tiempo llevo en la iglesia. Se puede llevar 1 año en la iglesia y ser maduro. Todo depende de cuánto tiempo paso yo en la palabra, cuánto medito en ella y cuánto la pongo por obra. Por eso es tan importante conocer la palabra, porque, mis amados, va a venir gente
que va a querer traer doctrinas que van a sonar muy bonitas, muy espirituales, pero que van a engañar. Se apartan de la comunión, niegan la fe y tratan de confundir a los fieles. Miremos esa primera entonces. Se apartan de la comunión, ya lo leí, dice, salieron de nosotros, se apartaron de nosotros, pero el tema era que no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado, ¿sí o no? Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Por qué Dios permite que este tipo de personas venga? ¿Por qué Dios permite que ese tipo de personas engañe a algunos? ¿Y por qué Dios permite que cuando salen con esas personas? Pues déjeme decirle, la palabra del Señor dice que es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Que Dios constantemente está limpiando su iglesia. Y aunque suene raro, Dios usa a este tipo de personas para limpiar la iglesia. ¿Acaso Dios no le envió al apóstol Pablo un mensajero en la carne para que lo abofeteara? Dios no usó un aguijón en la carne satánico, dice allí la palabra, para sacar algo bueno de Pablo, que no se enorgulleciera demasiado por la sabiduría que Dios le había dado. Dios puede usar a un falso creyente, a un anticristo, para que entre en la iglesia y luego se aparte arrastrando los que no hacen parte del cuerpo de Cristo. Porque muchos dirán, ¿y por qué Dios lo permite? Bueno, porque Dios tiene propósitos también. Como el árbol que es zarandeado cuando tiene hojas secas. Cuando el viento sopla sobre un árbol que está lleno de hojas secas, ¿qué le pasan a esas hojas? Se caen. Pero las hojas buenas, las hojas verdes se quedan, permanecen. Pero el árbol debe ser zarandeado. Dios usa esto para zarandear la iglesia. Lo importante es no ser de esos, que cuando se apartan los que vinieron a hacer daño y se llevan a muchos, uno se vaya con ellos, sino de los que permanecen. Dice el siguiente punto: pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahí está, el mismo texto dice la razón por la cual Dios lo permite. Porque es necesario que se manifieste quién es y quién no. En 1 Corintios 11, cuando estudiamos la cena del Señor, que hay conflictos allí, dice la palabra, veo que hay entre ustedes muchos conflictos y hasta bueno que los haya, porque así se da cuenta uno de quién es quién. Así se da cuenta la iglesia de quién es un verdadero cristiano y quién no. ¿Cuándo? Con los conflictos. Tremendos son los conflictos los que sacan a flote quién es y quién no es. Y Dios lo está haciendo todo el tiempo. Todo el tiempo Dios está purificando su iglesia. Y a veces uno me pone triste. Ay, mira que estas personas se fueron, qué pesar. Mira que se perdió tal hermano, mira que... Pero le digo algo, si esa persona es de Dios, el que es de Dios puede ser engañado por un poco de tiempo, pero siempre vuelve. Dice la palabra que será tanto el poder del engaño de Satanás al final de los tiempos que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Ese si fuere posible es porque quizás llega un punto en el que la persona tambalee, pero como es escogido, necesariamente vuelve. Segundo punto, entonces el primero, ¿cuál es? Salen, no les gusta, no permanecen en la comunión, se alejan. Y con él otros. El segundo, niegan la fe. 1 Juan 2, 22, 23 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Versículo 23 dije, sí. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Les mencioné que actualmente hay muchas religiones que están enseñando esto, como ocurría en ese tiempo. Y mucha gente está yendo a esos lugares. Un señor que me ayuda aquí, que me ha estado ayudando a sacar tierra, es hermano de Álvaro Orozco, uno que a veces llega, que vive aquí con nosotros, pero él ha tratado como de estar con nosotros y le compartimos y todo, pero últimamente le abrió la puerta a los mormones y le echaron mano de una manera impresionante.
Él ya no quiere ir más. Él se dio cuenta de la presión tan brutal que ellos ejercen. Primero, ellos entregan todo. ¿Cómo operan? Ellos lo visitan a usted, lo llaman, lo invitan a almorzar, le dicen, ¿tiene algún problema económico, de pronto alguna factura? Le ofrecieron todo eso a él, a un recién llegado. Lo bautizaron. Él es bautizado allá en los mormones, en estos días lo bautizaron. Y una vez que la persona es comprometida con tantos halagos y tantos cuidados, viene la presión. Porque la persona tiene que estar, tiene que cumplir con unas normas, tiene que hacer una cantidad de cosas. Y él sintió esa presión, dijo, uy, no, esto no es conmigo. Pero, hermanos, la gente más cercana, más allegada a nosotros está cayendo en estos engaños y no se están dando cuenta. ¿Qué religiones actualmente niegan al Hijo y al Padre? Incluso al Espíritu Santo. Mire, el Islam, por ejemplo, los musulmanes veneran a Jesús, lo llaman Isa, como un profeta importante y el Mesías nació de una virgen, hasta ahí. Pero rechazan enfáticamente que sea Dios o que sea el Hijo de Dios, el Islam. Hoy el Islam es la segunda religión más grande del mundo, después del cristianismo. Siendo que en el cristianismo estamos todos, católicos, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, todos estamos divididos, no es una sola, cristiano no. El Islam está creciendo y se dice que va a ser la religión más grande del mundo en poco tiempo. Está creciendo de una manera impresionante y terrible porque están enseñando que Jesús no es Dios y no es el Hijo de Dios. El Islam. ¿Qué otra religión hay por el estilo? El judaísmo. Los judíos hablan de Jesús como un personaje histórico, personaje bíblico, pero niegan que sea el Mesías, niegan que sea el Hijo de Dios. Los judíos. ¿Qué otro? Los testigos de Jehová. ¿Qué dicen ellos? Dicen, sostienen que Jesús es el Hijo de Dios y el arcángel Miguel. Que Jesús es esas dos cosas. Es el Hijo de Dios y el arcángel Miguel. La primera creación de Dios. O sea, que Jesús fue creado por Dios. Pero no es Dios mismo. Y a usted le hablan de Jesús. Y cuando a usted le evangelizan los testigos de Jehová, ellos hablan de Jesús. Pero si usted escudriña por debajo, ellos niegan que Jesús sea Dios. Y dice aquí la palabra que anticristo es todo aquel que niegue que Jesús no es Dios. O que no tiene relación con el Padre y el Padre con el Hijo. Por eso nosotros con toda claridad decimos, los testigos de Jehová es una falsa doctrina. Por más que hablen de Jesús, los mormones, una falsa doctrina. ¿Qué otro? Están el unitarismo o los unitarios bíblicos, que no son lo mismo que la Iglesia Pentecostal Unida. ¿Por qué? Porque el unitarismo lo que dice es esto. Creen que Jesús es el Mesías y un ser sobrenatural, pero no parte de una Trinidad, por lo que no es Dios. Ellos no creen que Jesús es Dios. ¿Pero qué creen los pentecostales unidos? Que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios y que solo es Jesús, que no hay Padre. Se parece mucho en los nombres, unitarismo, a Pentecostal Unida, pero los unos niegan al Padre y los otros niegan al Hijo. La Iglesia de Jesucristo de los Altos de los Últimos Días, o sea, los mormones. ¿En qué creen los mormones? Dice que los mormones, aunque veneran a Jesús, no lo consideran Dios el Padre, sino un ser distinto, el primer hijo espiritual de Dios, otra vez, el primer hijo espiritual de Dios y hermano espiritual de Lucifer. Eso creen los mormones de Jesús. Pero usted lo escucha hablar y ellos hablan de Jesús. Son anticristos. Ya la Biblia nos había dicho que eso iba a ocurrir. Y para terminar, pues de los que les estoy hablando ahora, de los pentecostales unidos, que creen en los Jesús solos, se les conoce. Hay pentecostales trinitarios, como el Movimiento Misionero Mundial, las 3 M's, ellos son trinitarios, pentecostales trinitarios, bien, pero están los pentecostales unidos, unitarios, o los Jesús solos, que dicen que es solo Jesús y que dicen que usted tiene que bautizar, es en el nombre de Jesús.
No en el nombre del Padre, Dios, no, es Jesús, solo Jesús. Están negando la presencia del Padre. Así que por eso niegan la fe. Todo aquel que niega al Hijo todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Pero el que no es un anticristo. Tercero, tratan de confundir a los fieles. Ya miramos lo que hay afuera. Miremos lo que hay aquí adentro, en la iglesia cristiana evangélica, en cada congregación. Primera de Juan 2, 26 dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Mis amados, vamos a ser blanco de engaños. Va a haber gente que va a querer venir a decirte: ¿y usted cree en eso? ¿Y a usted sí le parece que eso está en la Biblia? ¿Y usted no cree que ya lo están enredando? Y, en fin. Pero miren, ¿cómo opera? Vamos a detenernos un poquito desde otro ámbito. Vamos a pasar del texto bíblico al lado psicológico. Porque encontré un artículo psicológico donde habla acerca de cómo opera la gente que engaña. ¿Cómo hace una persona? ¿Qué formas tiene para engañar a otro? Para manipular. Creo que la manipulación es una de las características que la iglesia está sufriendo hoy con más fuerza. Las características negativas de los anticristos. Gente que aprende a manipular a los demás para que hagan lo que él quiere que hagan. Eso ha ocurrido también. Hace poco, ¿no? Bueno, a los años 70, un hombre, David, ¿cómo se llamaba? El que se fue para la Guyana. Jim Jones. Ese hombre hizo morir a 1,000 personas. Se suicidaron. Lo siguieron hasta las Guyanas. Era una iglesia muy grande en Estados Unidos, muy famosa. Y cuando se destapó todo lo que este hombre verdaderamente era, le tocó huir. Y lo siguieron. ¿Quiénes? Estos que yo les digo, personas que no son verdaderos cristianos, se fueron con él. ¿Y qué fin les correspondió? Morir. Porque este hombre les dijo que ya era el tiempo del fin y que para trascender y para pasar al cielo había que morir tomándose un veneno, y se murieron. Niños y adultos. ¿Cómo hace una persona de esas para engañar? Manipulación psicológica. Implica acciones de distorsión mental y explotación emocional para ejercer el control sobre una persona con el objetivo de obtener cierto beneficio u objetivo. Esto lo saqué de una página que se llama El Prado Psicólogos. Es un consultorio psicológico que está en España. Y vamos a mirar cómo es que hacen estos hombres para lograr la manipulación. El manipulador emocional se aprovecha de su víctima, generando un desequilibrio de poder que utiliza a su favor. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo son los rasgos de ese manipulador? Esa persona es egocéntrica, tiene falta de empatía, es irresponsable, es maquiavélico y tiene una facilidad para detectar las debilidades de las personas. Les explico cada una. Mire, ¿por qué es egocéntrico? Egocéntrico porque antepone sus intereses y necesidades antes que la de los demás. O sea, la persona cree que se están ocupando de él y lo que esta persona está haciendo es usándola para él beneficiarse. Es egocéntrico. ¿Cómo también es? Tiene falta de empatía. Ven a las personas como medios para alcanzar sus objetivos. No ven a la persona como alguien a quien por quien debo luchar y ayudar, sino es un escalón. Me paro sobre esa persona para seguir alcanzando mis objetivos. Es irresponsable porque no siente remordimiento. Él puede pasar por encima de la gente, hacer el daño que se propone hacer y no siente el más mínimo remordimiento. Estoy hablando de personas al interior de las iglesias que tienen un liderazgo, que son pastores y que a través de la manipulación hacen que la congregación haga lo que él quiere.
maquiavélico. ¿Por qué? Porque fomenta la intriga, la rivalidad y los celos. Le gusta poner a uno contra el otro. Y él saca provecho de esas peleas y de esos conflictos. Y tiene una facilidad para detectar las debilidades de las personas, para usarlas a su favor. Se aprovecha de la sensibilidad emocional y sobre todo de la amabilidad, pues sabe que es más fácil manipular a personas sensibles y dispuestas a ayudar. Hay muchas personas en la iglesia de un corazón muy lindo, y estas personas aprenden a detectar el lado débil. Muchas veces el lado más débil que tiene una persona es la culpa. Si la persona se siente culpable, es muy fácil de manipular. Y pues uno con la Biblia puede poner a hacer sentir al otro como lo peor. Son personas que les gusta definir a otras. ¿En qué sentido? No, es que su papá es esto. Entonces la persona, el joven, ve al papá como se lo define el pastor. Le dibuja la imagen de las otras personas. O lo definen a usted. Y lo hace sentir a usted. No, es que usted es de esos cristianos que tal cosa. Y como se lo dijo el pastor, usted ya no. Lo encasillan. Y usted ya no sueña, y usted ya no cree, y usted ya no ve más allá de lo que esa persona dice de usted. Porque tienen la habilidad para detectar su área débil. Y ahí trabajan. Técnicas que utiliza un manipulador emocional: infundir miedo, crea falsas realidades, genera culpa, actitud protectora y castigo. De esta manera es que estas personas logran hacer que los demás los sigan y engañar y confundir, como está diciendo aquí el texto. Os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Cómo lo hacen? Primero, infundir miedo. Una vez que el manipulador descubre sus miedos, los exagerará para asustar a la persona y lograr que haga lo que desea. Un miedo mío, por ejemplo, ha sido no ser suficiente para servir al Señor. No esforzarme lo necesario. Y recuerdo a alguien decirme: es que al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. Yo no tomé eso como unas palabras de esperanza, yo las tomé como miedo. Es que si usted no se alinea, entonces a usted le va a ir mal. Es que el que se vaya de la congregación y se congregue en otro lugar, se condena. Váyase para que vea cómo Satanás lo destruye. Váyase para que vea cómo se le acaba el matrimonio, cómo se le daña la salud, cómo se pierde. Y la gente por miedo se queda. ¿Cómo también actúan? Crea falsas realidades. Distorsiona la realidad para adaptarla a su visión de lo que sucede. La víctima incluso llega a dudar de su memoria y cordura. Llegan a manipular tanto a la persona que la persona cree que él es el problema, que el que estaba malinterpretando es él, y no el pastor, y no el líder. Entonces la persona todo el tiempo vive una realidad falsa, le dibujan un panorama que no existe. Por eso dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nadie, ningún verdadero cristiano puede llegar a sentirse enclaustrado en una realidad falsa. Somos lo que Cristo dice que somos, no lo que un hombre dice. Nunca se deje encasillar por lo que un hombre le diga, porque esa persona no sabemos con qué motivaciones le dice lo que le dice. Quizás se lo dice para controlarlo, para que usted tenga temor, para que se quede. No. Yo soy lo que soy en Cristo. Si lo puedo hacer es porque Cristo me lo permite, y si no es porque Cristo no lo permite, pero no por lo que otra persona o la realidad que otra persona quiera dibujar de mi vida, de lo que soy, de lo que valgo para el reino de los cielos. Porque es que también se desvaloriza a la persona en la iglesia porque no es lo que se requiere que sea
dentro de la congregación. No, es que usted no nos sirve. Usted no tiene el perfil. Usted no es lo suficiente para esto. Usted no. ¿Cómo cree usted que se siente esa persona? Esa persona que se siente así va a intentar hacer todo lo que sea posible para que lo acepten, para que el pastor lo tenga en cuenta, para que el pastor lo llame, para que el pastor lo salude. Le dibujan un panorama que no existe, una vida que no tiene. Le hacen creer que es la peor persona o que su familia es lo peor y que lo que él necesita es renunciar a su familia y quedarse en la iglesia. Genera culpa. La sensación de culpa es un poderoso motor impulsor de comportamiento, por lo que los manipuladores a menudo intentan que su víctima se sienta culpable. Y me llama mucho la atención que el apóstol Pablo a Timoteo le dice que estos son, hablando de estos anticristos, le dice, estos son de los hombres que se meten a las casas y llevan y arrastran a las mujercillas cargadas de pecados. Pero otra versión dice, y arrastran a esas mujercillas cargadas de culpa. Y me llamó tanto la atención, porque en el caso de la mujer, el manipulador, según el texto, opera sobre la culpa. Hace que la mujer se sienta culpable. Las mujeres de por sí quieren agradar a Dios. Y nos llevan la ventaja a la hora de servir y de estar atentas a servir y de dar. Y ellas se quieren sentir amadas por Dios, aceptadas por Dios. Pero ¿qué hace un manipulador? Hacerla sentir culpable. No eres lo suficiente para Dios. No. ¿Quieres ser lo suficiente para Dios? Entonces sígueme. Y la persona por la culpa se queda. El manipulador usa la culpa. No solo en las iglesias, los maridos con las mujeres también. Le hacen sentir culpa para que la mujer haga todo lo que el marido quiere. Es que si usted no me hubiera hablado así, yo no le hubiera tenido que pegar. La culpa es suya. No. Cristo nos libertó de la culpa. No dejemos que ninguna persona quiera hacernos cargar algo que Cristo nos quitó. Cuando usted sienta que alguien lo manipula de esa manera, no se quede ahí, huya. Cuando usted perciba que alguien le quiere quitar la libertad que usted tiene en Cristo, la identidad que usted tiene en Cristo, váyase de ahí. No permita que su compromiso con Cristo esté limitado por su compromiso con una persona. Porque el compromiso suyo no es con los hombres, es con Dios. Cuando usted tiene claro eso, usted puede servir con libertad. No por obligación, ni por miedo, ni por culpa. Si usted va a hacer algo para Cristo, lo tiene que hacer con libertad, sintiéndose gozoso y feliz, de corazón. Pero no permita la culpa. No lo permita. Y finalmente, una actitud, me faltan dos. Una actitud protectora. Ojo que esto no me lo estoy inventando. Esto sale de una página de internet que habla acerca de la psicología de este tipo de personas. A ver que esta flechita me embolató. Actitud protectora. En los casos más sutiles de manipulación emocional, el manipulador se presenta como el protector. Él, en práctica, le hace creer a su víctima que no es capaz de valerse por sí misma y que le necesita. A cambio de esa protección, que puede ser económica o emocional, el manipulador le pedirá que se adapte a sus deseos. De esta forma, la protección se convierte en un control total, generando una relación de profunda dependencia. ¿Qué hacen estas personas? Protegen. ¿Lo rodean a usted como les conté el mormón? Le pagan la factura, lo llevan a almorzar, le preguntan qué necesidad tiene y lo único que ellos están haciendo es amarrarlo a usted a través de la dádiva. Al generar esos cuidados sobre usted, usted queda en deuda. Entonces no se puede decir que no. Súmele todo eso. Súmele la culpa, súmele el que le han dibujado a usted un panorama que no es, súmele el que le infunden miedo. Y ahí es donde logran que usted haga todo lo que ellos quieren que usted haga.
Gracias a Dios, Él no permite que esas personas permanezcan, los aparta. Pero lo triste es que muchos se van con Él. Personas que no maduraron en el Evangelio, que no comprendieron lo que estamos hablando. Finalmente, el castigo. El manipulador emocional casi nunca recurre a la violencia física, su violencia es psicológica. Por eso castiga a su víctima cada vez que no cumple con sus exigencias. Ese castigo puede adoptar diferentes formas, desde humillaciones verbales y sarcasmos hasta un tratamiento silencioso que implica obviar por completo al otro. Soslayar sus necesidades emocionales y negarse a afrontar el conflicto, manteniendo así el control de la situación. Entonces, esta persona llega, saluda a todos, menos a usted, para hacerlo sentir que está castigado. Ay. Aplica la indiferencia. Le aplican la indiferencia. No golpea, no grita, ¿no? Simplemente no lo tiene a usted en cuenta. Entonces usted por querer hacer parte, cede. Y hace todo lo que la otra persona quiere para sentirse parte del equipo. Esto se ve mucho en el área sexual. Cuando el pastor quiere tener intimidad con la mujer, con la muchacha en la iglesia, entonces la hace sentir como alguien que no es digna, le genera todos estos procesos que hemos visto de culpa, y el pastor simplemente dice, es que usted no accede a lo que yo le estoy, usted no permite lo que yo le estoy proponiendo. Entonces, ¿qué hace la muchacha? Acceder, porque se confabula todo esto y cae. Y eso ha pasado en todas partes. A nivel económico igual, le sacan la plata a la gente. La persona por dejar de sentirse culpable, siente que si va y le lleva dinero al pastor, como que se le quita la culpa. O como que el pastor lo va a aceptar mal, lo va a abrazar mal, lo va a querer más, lo va a tener en cuenta. No, mis amados, así no es. Eso al principio parece que funciona, eso al principio parece espiritual, por eso es engaño. El engaño es engaño porque es engaño. Pero dice aquí la palabra, y con eso termino, que los que han sido lavados con la sangre de Cristo no van a caer. Amén. Podrán ser engañados por un momento, pero no permanecen en el engaño. Mire lo que dice el texto. La unción del cristiano, versículo 20 al 21. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Qué hacen estas personas? Decir que tienen una unción superior. ¿Qué reclaman ellos? Es que el de la unción aquí soy yo. Aquí no se mueve un plato sin mi consentimiento porque el de la unción soy yo. Porque donde yo no estoy, no hay presencia de Dios. Las cosas no funcionan. Soy el ungido de Jehová. Y toda la gente le cree. Porque Él es el único ungido. ¿Pero qué dice el texto? ¿Qué pasaba en ese tiempo con los gnósticos? ¿Qué decían los gnósticos? Los gnósticos decían, lo que pasa es que nosotros tenemos una unción especial porque nosotros tenemos experiencias sobrenaturales que ustedes no. Eso también hacen estos falsos maestros y anticristos. Hacerle creer a usted que usted no tiene el acceso a Dios como lo tiene Él. Que usted no puede orar, que Dios no lo escucha a usted como lo escucha a Él. Que usted no puede leer la palabra, solo Él, e interpretarla solo Él.
Y estos gnósticos decían, es que hay un conocimiento secreto que solamente algunos, a los que les es entregado, lo podemos tener y disfrutar. Ustedes no. Pero el texto dice, no. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. No hay más unciones, hay solo una unción. Es la unción del Santo Espíritu de Dios. La tenemos todos. No la tengo yo más que usted. Usted está en la misma capacidad que yo para leer la Biblia y para entenderla y comprenderla. La manipulación dice, no leas si no estás conmigo. No interpretes si no estoy yo ahí. No vaya a ser que... La palabra dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a guiar a la verdad, no el pastor. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Por qué? Porque los gnósticos decían que la salvación era por el conocimiento y que ellos tenían un conocimiento que los demás no. Entonces tenían dos cosas. Una unción superior, unas manifestaciones extraordinarias por allá, cósmicas, y un conocimiento que ustedes no tienen. ¿Qué pensar? ¿Qué vamos a hacer? Ustedes están en otro nivel. Y Juan dice, ustedes tienen unción y tienen conocimiento. El único conocimiento que vale, ¿cuál? Cristo. Cristo. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Eso no se va, eso no se quita, eso no cambia. Estas personas le quieren hacer creer a usted que esa unción se le puede quitar. Que si usted se va de este lugar, se pierde la unción, ¿sí o no? Ya Dios no lo protege, ya Dios no lo cuida. No. Tranquilo. Esa unción va con usted a donde quiera que usted vaya. Amén. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No está diciendo que no necesitamos pastores. Está diciendo no necesitamos que alguien nos venga a enseñar un conocimiento extraño. Que nos vengan a enseñar cosas que no estén en la Biblia. No, venga, es que hay algo superior. Es que el Señor me reveló algo a mí, no a usted. El de la revelación fui yo. Venga, yo se lo quiero compartir. No, mis hermanos. Todos tenemos el mismo conocimiento. Está aquí. Acceso al mismo conocimiento. No necesitamos que alguien nos venga a enseñar otra cosa. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¡Qué tremendo! La unción misma os enseña todas las cosas. El Espíritu Santo a cada uno de ustedes les enseña. ¡Qué bueno saber que yo tengo el Espíritu que me enseña todo el tiempo! Os enseña todas las cosas y es verdadera. No duden, el Espíritu Santo no habla mentiras. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Un verdadero cristiano va a permanecer. Porque la verdad le ha sido enseñada por la palabra, por el Espíritu Santo. Así que cuando se da cuenta del engaño, ¿qué hace? Sale. Puede que lo engañen por un tiempo, pero esa unción, ese Espíritu Santo, esa verdad de Dios en él, siempre le va a permitir abrir los ojos y entender que está en el lugar, como nos da vivienda, ¿sí? La propaganda de la vivienda, en el lugar equivocado. Y termino diciendo, con la fidelidad del cristiano, 24 y 25 dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Un verdadero cristiano permanece en Cristo. Dice la palabra que apartados de Él nada podemos hacer. Hay que permanecer en Cristo. Un verdadero cristiano va a permanecer, amén. Puede que lo engañen, pero Él vuelve, permanece. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La promesa es que a los que son verdaderos cristianos no los van a engañar. Puede que por un momento deslumbren, ¿sí o no? Como esa luz de un carro que lo deja uno encandelillado.
encandilado, no sé cómo se dice, encandelillado, encandilado. Pero una vez que se recupera la vista, dice, ¿yo qué hago aquí? Porque es un verdadero cristiano. La iglesia ha recibido y seguirá recibiendo todos los embates del enemigo, de Satanás, pero la iglesia va a permanecer, es lo que dice el texto. Y la salvación de los que han sido llamados no se pierde. No tenga temor, porque estos manipuladores dicen, te vas a condenar. Si te vas de aquí te condenan. ¿Condeno? Si el que pagó por mí fue Cristo. Amén. Por mí no murió ni la iglesia bautista, ni la iglesia pentecostal, ni la iglesia... No, ni ninguna. A mí la salvación me la da Cristo. Amén. Ya, busco donde me congrego. En un lugar en donde yo sepa que me están hablando la palabra fielmente. Pero no por estar en ese lugar me salvo, no. Es por Cristo. Es por Cristo que yo soy salvo. Eso es muy importante porque te van a querer manipular, haciendo creer que no lo eres. Y todo lo que ya hemos hablado. Hemos estado creciendo muy sanamente en este lugar y doy gracias a Dios por eso. Amén. Pero a la medida que llegue gente nueva no sabemos con quiénes nos podamos encontrar. Pero el Señor nos está advirtiendo con tiempo para que sigamos siendo una iglesia firme en esa fe y en esa confianza. Para detectar a tiempo todos aquellos que quieran venir a infiltrar mentiras, engaños de Satanás. Ponernos a pelear los unos a los otros, traer división. Que el Señor nos guarde. No nos vamos a salvar de eso porque parece ser que es la estrategia del diablo. Él va a querer destruir todas las obras de Dios. Eso es anticristo, a alguien que está en contra de Cristo. Y como la iglesia es de Cristo, va a ser atacada. Pero ahí estamos, conociendo la palabra, caminando en ella, pidiéndole al Señor que nos guarde. Y nos va a guardar, es su promesa. Pongámonos de pie, vamos a orar.